Hola, yo soy Elvia Acosta y mi compañero Javier Aldira. Vamos a exponer los métodos de investigación que se utilizaron en los tres artículos que escogimos para esta actividad. Los tres artículos que escogimos nosotros de las bases virtuales de la biblioteca fueron los siguientes. El primer artículo, el curado de concreto en la construcción. El segundo artículo fue la influencia del curado en la resistencia a compresión del hormigón. Y por último, el tercer artículo, que es un artículo que se realizó en Colombia, fue una propuesta de indicadores de eficiencia del curado en obras. ¿Sí? Nosotros lo que observamos en estos tres artículos es que los tres tienen la misma metodología de investigación. ¿Cuáles son estas metodologías? La primera, de nivel aprensivo, y la segunda, la de investigación comparativa. ¿Por qué decimos que es una investigación comparativa? Bueno, tenemos varios ítems aquí. El primero es porque se realiza en dos o más grupos. El segundo, compara el comportamiento de uno o más eventos en grupos observados. Y por último, porque describe fenómenos. Pero aparte de eso, también tenemos otros ítems de por qué es comparativa. Clasifica los resultados, plantea semejanzas entre dos o más grupos, plantea diferencias entre dos o más grupos. Eso hace que estos tres artículos sean de investigación comparativa. Ahora bien, también decimos que eran de nivel aprensivo. ¿Por qué son de nivel aprensivo? Que busca aspectos no tan evidentes dentro del estudio. El artículo 1 hace énfasis a la resistencia, el artículo 2 también a la resistencia, pero el artículo 3 menciona la resistencia, la resistividad eléctrica y la permanencia del aire. Estos aspectos que no son tan evidentes en el estudio, porque recordemos que los tres artículos que nosotros mencionamos hablan acerca del curado del hormigón. Igual decimos que es de nivel aprensivo porque compara. Dentro de los tres artículos existen comparaciones realizadas en cada uno de ellos. En el artículo 1 se hace comparación de la resistencia versus las edades adquiridas. También se hacen comparaciones entre los resultados a 21 y a 28 megapascales respectivamente, mientras que en el artículo 2 encontramos más comparaciones. Primero se hace una comparación entre el curado del 50% versus el curado cuando se hace la humectación del 100%. Asentamientos entre las diferentes mezclas de concreto, compara contenido del aire en las tres mezclas y por último compara resistencia versus edades. Es decir, tanto el artículo 1 como el artículo 2 hasta ahora vemos que es de nivel aprensivo porque compara dentro de su cuerpo del artículo todos estos ítems que acabamos de mencionar. Y el artículo 3 compara la resistencia de compresión versus sus días, coeficiente de permeabilidad al aire versus la edad de la muestra y por último el avance del frente carbonatado versus los días. A continuación mi compañero Javier va a continuar con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Francisco Ardila, continuando con la exposición de métodos de la investigación realizados a los tres artículos. Decimos que es una investigación comparativa porque se realizan con dos o más grupos. Y acá vemos que en los tres artículos se cumple que tiene más de dos grupos. En una investigación comparativa se compara el comportamiento de uno o más eventos de los grupos observados. Por ejemplo, la humedad, el asentamiento, la resistencia, la edad de las muestras de concreto. En una investigación comparativa también se clasifican los resultados. ¿Cómo se clasifican estos resultados? Por medio de tablas, de gráficas, y se hacen las diferentes tabulaciones de esos resultados. Es una investigación comparativa porque se plantean semejanzas entre dos o más grupos, entre los grupos estudiados, ensayados. Por ejemplo, en el artículo 1 se utilizaron los mismos tipos de muestras. Todas las muestras fueron ensayadas en el laboratorio y los grupos tienen la misma cantidad de muestras.
En el artículo 2, las semejanzas entre los grupos que se ensayaron se ensayaron igual número de probetas, se dieron condiciones de humedad diferentes y pero diferentes, pero en los diferentes grupos por igual. Todas las probetas fueron retiradas de la cámara de humedad el día antes de la prueba. En el artículo, las semejanzas, en el artículo 3 de los grupos, en todas las muestras se midió la resistividad eléctrica y se midió se determinó la resistencia a la compresión a los 28 días, se midió la resistencia a la compresión. En una investigación comparativa también se plantean diferencias entre los grupos. En el artículo, pero en los diferentes grupos por igual. Todas las probetas fueron retiradas de la cámara de humedad el día antes de la prueba. En el artículo, las semejanzas, en el artículo 3 de los grupos, en todas las muestras se midió la resistividad eléctrica y se midió se determinó la resistencia a la compresión a los 28 días, se midió la resistencia a la compresión. En una investigación comparativa también se plantean diferencias entre los grupos. En el artículo 1 se ensayaron muestras en diferentes edades. Se ensayaron cilindros sumergidos en agua y otros en agua, otros a la intemperie, sin ningún tipo de curado y eso. Se utilizaron diferentes tipos de materiales humectantes y agregados para la relación agua-cemento, para la mezcla, para las mezclas. Las diferencias entre los grupos que se utilizaron en el artículo 2, las muestras con relación de agua-cemento fueron diferentes, se utilizaron porcentajes diferentes de humedad, se tomaron los asentamientos, las densidades y el contenido de aire, que son diferentes en cada muestra. Para el artículo 2. Las diferencias entre los grupos para el artículo 3 fueron que se elaboraron distintos tipos de concreto, diferentes parámetros, se tuvieron en cuenta diferentes parámetros de resistencia, se emplearon tipos de cementos y agregados diferentes, los moldes fueron de diferentes dimensiones, cilíndricas, rectangulares, y las condiciones ambientales fueron diferentes para los diferentes grupos. Y por último tenemos las semejanzas y las diferencias entre los tres artículos. Entonces, entre ellas tenemos algunas de las variables utilizadas que fueron diferentes. En los tres artículos proceden el mismo procedimiento experimental. La clasificación de los resultados se realizó en tablas con gráficos y se compara también el comportamiento de los eventos de los grupos observados. Eso es todo. Les agradezco mucho y que estén muy bien.